Muy bien, en esta ocasión vamos a entrevistar a nuestro colega Jorge Ramos, presentador del noticiero Univisión. Jorge Ramos nos va a hablar acerca de su libro número 12, este libro titulado Sin Miedo, Lecciones Rebeldes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. Jorge, cuéntanos de este libro, Sin Miedo, Lecciones Rebeldes. ¿Por qué este nombre, Jorge? ¿Por qué Sin Miedo? ¿Miedo a qué o miedo a quién? Mira, estoy celebrando en este año mis 30 años como conductor del noticiero Univisión, que hacemos aquí a mis espaldas, y traté de juntar cerca de 30 entrevistas en estos últimos 30 años y me di cuenta que el hilo conductor de todas estas entrevistas era la rebeldía de los personajes que tuve la suerte de poder entrevistar. Así que eso es lo que aprendí, que antes de cualquier paso, y eso me lo enseñaron los Dreamers, a quienes incluyo en el libro, antes de cualquier paso, lo primero es perder el miedo, y por eso el título del libro, Sin Miedo, Lecciones de Rebeldes. ¿A qué le tiene miedo Jorge Ramos? Hombre, a muchas cosas que me llamen ahorita en el celular o me envíen un texto y cambie mi vida totalmente, que le pase algo a mis hijos, que algo le pase a mi mamá en México que tiene 82 años. Me da miedo fallar en mi trabajo, hacer las cosas mal, dar una información equivocada, y me da miedo también de vez en cuando llegar a hacer estas entrevistas y no entender cuál es la pregunta importante o incómoda que debo hacer. Hay muchos miedos, pero lo importante, lo que aprendí de todos estos personajes, es que primero hay que reconocer que uno le da miedo, que uno se pone nervioso, después vencer ese miedo y finalmente hacer bien tu trabajo. Jorge, tú has sido un crítico de este gobierno de México, de Peña Nieto. ¿A ti te da miedo ir a México sabiendo que has criticado duramente al presidente Peña Nieto? Mira, yo creo que es mi trabajo. Tengo el gran privilegio y la suerte de poder ser periodista mexicano en los Estados Unidos, y ahí tengo mi trinchera en Miami. Pero tú te imaginas lo que es ser periodista libre en México. En la última década han matado a 80 periodistas en México y el gobierno de Peña Nieto no parece hacer absolutamente nada al respecto. ¿Dónde está la protección a estos periodistas? En Colombia les ponían seguridad, guardaespaldas, se aseguraban de que no les pasara nada. Ser periodista en México es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Pero tengo la suerte de poder vivir en los Estados Unidos y viajar mucho a México, eso es cierto. Pero sin la menor duda, ser periodista en México es increíblemente peligroso. Jorge, me recuerdo mucho, pues hemos estado siguiendo tu carrera a través de estos 30 años, que intentaste en algún momento hacer una pregunta al comandante Fidel Castro y un guardaespaldas te mete un codazo. Donald Trump te hace una pregunta, le hiciste una pregunta a Donald Trump en una conferencia de prensa y un guarura te saca y afuera alguien te agrede verbalmente. ¿Cuál es el paralelo que encuentras entre estos dos personajes de la historia, Jorge? Me encanta la pregunta y me encanta que les llames guaruras, que es como les decimos a los guardaespaldas en México. Efectivamente, solo 2 veces un guardaespaldas me ha evitado la posibilidad de continuar haciendo preguntas. Una vez en 1991 con Fidel Castro, cuya entrevista incluyo en el libro, que después de preguntarle sobre la falta de democracia en Cuba y cómo había presión para que Cuba finalmente dejara de ser una dictadura, siento un golpe en el estómago. No muy fuerte, me empujan a un lado y dejo de hacer la entrevista, duró 63 segundos. Y luego Donald Trump, años después, hace exactamente lo mismo. Un guarura enorme se me para enfrente y me evita seguirle haciendo preguntas a Donald Trump. Así que, sin la menor duda, nos encontramos frente a dos personajes sumamente autoritarios, y ese es precisamente el peligro, que desde el poder estos personajes puedan decidir qué preguntar y qué no preguntar. Jorge, si tuvieras la oportunidad de tener un one-on-one, una cara a cara con Donald Trump, ¿cuáles serían las 2 preguntas más importantes que tú le harías a Donald Trump? Bueno, primero hay que decirle que lo que dice de nosotros los inmigrantes mexicanos es totalmente falso y está equivocado. Pero hay que decirle que no es posible deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Físicamente no es posible. Y segundo, que sería una estupidez enorme el construir un muro de 1,900 millas, porque 40% de las personas llegan por avión o llegan por visa. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un muro cuando la mayor parte o una buena parte de los inmigrantes llegan por la frontera? No estoy seguro si quiere hablar conmigo, pero la lista de preguntas ya le estoy haciendo. Muy bien, Jorge. Jorge, la revista Time te eligió como uno de los 100 hombres más influyentes, no solamente 25 más influyentes de Estados Unidos, pero de los 100 hombres más influyentes del mundo. ¿Cómo te ha cambiado esto que la revista Time te ha elegido como una de las personas más importantes del mundo, Jorge? No cambia mucho, pero sí tengo que reconocer que como
Que la diferencia es que estoy en la televisión al igual que tú. Y entonces, como inmigrante mexicano, tengo una voz que otros inmigrantes no tienen. Y luego, la gran ventaja que tú y yo tenemos es que tenemos un papelito que dice que estamos legalmente en los Estados Unidos. Así que salir en televisión y tener un papel que diga que estás legalmente en los Estados Unidos nos permite hablar aquí en la televisión, algo que muchos de nuestros compatriotas y amigos no tienen la posibilidad. Así que cuando salgo en la tele, me gusta poder dar a conocer la voz de otros que no tienen voz. Jorge, dos preguntas más antes de finalizar. Tú siempre haces una pregunta o varias preguntas incómodas a tus personajes. ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te han hecho a ti a lo largo de tu carrera, tanto en inglés como en español? Mira, últimamente me han estado preguntando mucho si soy activista o si soy inmigrante. Y lo entiendo, porque cuando salgo en la televisión contigo o cuando salgo en entrevistas en inglés o cuando escribo libros, claramente salgo a defender a otros inmigrantes como yo y creo que es importante saber que los periodistas tenemos opiniones, pero la respuesta ante esa pregunta de si soy activista o si soy periodista, siempre es que soy un periodista, pero un periodista que en ciertas ocasiones toma postura. En ocasiones cuando se trata de racismo, discriminación, dictaduras o derechos humanos, creo que mi obligación, nuestra obligación, es tomar partido. Así que esa pregunta es la que últimamente me han estado haciendo y por cierto que me parece que es una pregunta válida. Muy bien, Jorge. Finalmente, ¿por qué nosotros los periodistas, por supuesto, vamos a leer tu libro, pero por qué el ciudadano de a pie debería leer tu libro, Jorge? Bueno, yo creo, la verdad, que nadie debe leer mi libro, no es obligación leerlo, pero creo que estoy contándoles lo que me ha tocado vivir aquí atrás, en esta sala de redacción y en otras. Durante 30 años les estoy contando las lecciones de rebeldes que he aprendido y les estoy diciendo las cosas que yo aprendí y que quizás la gente pudiera aprender de todos estos personajes que he tenido la suerte y el privilegio de entrevistar en los últimos 30 años. La lección, mi principal lección es que primero hay que perder el miedo y una vez que pierdes el miedo puedes hacer absolutamente cualquier cosa. Muy bien, pues Jorge Ramos, presentador de el noticiero Univisión. Muchas gracias, Jorge, por esta entrevista aquí con A propósito, ¿cuándo llegas acá a Sacramento? Hombre, no me han invitado todavía, pero no sé, por ahora no tengo planes de ir a California. La campaña presidencial me está matando, así que seguramente pronto estaré en California, pero todavía no tengo fecha. Muy bien, muchas gracias, Jorge Ramos, presentador de Univisión. Gracias, Jorge, muy amable. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Univisión 19.